Finalmente, la Comisión Primera de la Cámara aprobó hoy el referendo, tal y como fue presentado. Doctor Carlos Fernando Motoa, ¿qué significa la aprobación tal y como fue presentado? Significa que se le da trámite al proyecto de iniciativa popular, se tramita el referéndum sin modificación del texto, tal y cual fue presentado por los colombianos. Esto se infiere de la interpretación literal del texto que suscribieron 4 millones de colombianos, que no permitiría una segunda reelección inmediata del actual presidente de la República. Es decir, doctor Luna, el texto que fue aprobado por 4 millones de colombianos impone la reelección después del 2010, cuando haya terminado el segundo periodo del presidente. Sí, correcto. El texto que fue aprobado hoy en la Comisión Primera señala que la persona que quiera aspirar a una segunda reelección debe haber terminado 2 periodos anteriormente. Ese es el caso del presidente Uribe. Pero sobre eso hay alguna discusión todavía. Sí, habría una discusión, porque habían unos colegas que señalaban que se podía modificar la pregunta para aclarar que la reelección se podía hacer en el 2010. Sin embargo, tanto la Corte Constitucional como adicionalmente la Comisión Primera señalaron que se debería mantener el texto presentado por los colombianos, o sea, el 2014. Pero, doctor Motoa, ¿hubo cuántas ponencias? 5 ponencias. Doctor. 5. Usted tenía una. Una ponencia similar o parecida a la estructurada por el doctor David Luna. Pero eran 2 ponencias diferentes. El informe de ponencia final era idéntico, cambiaba algo en el contenido, en la interpretación de pronto de algunos temas de análisis jurídico, pero la definición o la definitiva con la que terminaba el informe de ponencia era muy similar. Pero mire, doctor Luna, el espíritu de la gente que firmó no era elegirlo ahora en el 2010. Muy seguramente eso fue la iniciativa que tuvieron esas personas, pero incurrieron en un error quienes redactaron la pregunta, porque la dejaron claramente señalada para 2014, y es que la Corte Constitucional... Quien haya ejercido durante Quien haya ejercido durante 2 periodos. Sí. Entonces, a nosotros nos quedaba imposible cambiar la pregunta porque la Corte Constitucional, cuando analizó la primera reelección presidencial, dijo que el Congreso no podría volver a tocar ese tema, o de lo contrario estaría sustituyendo la Constitución. En ese sentido, esta tesis primó y por esa razón no se modificó. La ponencia de la coalición de gobierno, digamos, que proponía cambiar el texto, fue derrotada. Ya mira, es que no hay ninguna norma constitucional ni legal que le autorice a un miembro del Congreso de la República modificar el texto de reforma constitucional vía referéndum. No hay ninguna norma que le autorice esa modificación. No, bueno, pero la ponencia sí lo proponía. La ponencia la proponía, pero obviamente no fue tenida en cuenta por la mayoría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. ¿Esa era una ponencia de quiénes, doctor Luna? Esa era una ponencia de miembros del partido de la U, del Partido Conservador y de Alas Equipo Colombia. ¿Esa ponencia la derrotaron con qué votación? Esa ponencia fue derrotada 17 votos en contra y 16 a favor. Pero ahí hay una discusión, que se requería una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del total de los miembros de la comisión, y la mitad más uno son 18. Sí, señor, esa tesis la defiende el Partido Conservador, pero nosotros hemos señalado con claridad que la ley, específicamente el reglamento interno del Congreso, dice que se requiere mayoría absoluta para aprobar un referendo constitucional, no para negar proposiciones sobre el mismo. Es decir, ¿ustedes consideran que esa opción fue negada? Fue totalmente negada. Estoy de acuerdo con el planteamiento del doctor David Luna. ¿Y así lo estableció la Secretaría de la Comisión? Correcto, así lo certificó la Secretaría de la Comisión, en el sentido que había sido negada, motivo por el cual nosotros pensamos eso no puede ser revivido en plenaria, salvo que consideren lo puedan devolver a la Comisión. No, pero entonces, después de negarse 17 contra 16, esa segunda ponencia se pasó a la ponencia de ustedes dos. Exactamente, la ponencia que se discutió y que se aprobó en definitiva fue la ponencia que nosotros suscribimos, con una votación de cerca de 29 versus 4 que votaron en contra. Entonces, los 2 votos que faltaron en la segunda ponencia, es decir, la que permitía establecer la posibilidad de reelegir al presidente en el 2010, los 2 votos que faltaron fueron los votos del Putumayo y Nariño.
es una interpretación válida. Yo creo que esa ausencia de los representantes del Partido Conservador pudo afectar la mayoría o el planteamiento que tenían ellos como mayoría política. Sin embargo, Yamid, es importante... Pero perdón que lo interrumpa. No, afectar no, es que la afectó. Pudo, no, la afectó. Porque eran 2 votos de la coalición de gobierno. Sí, correcto. Eran 2 miembros del Partido Conservador. ¿Los doctores qué? El doctor Orlando Guerra y la doctora Miriam Paredes. Que ellos no votaron. No participaron en el debate. Si hubieran votado a favor. Hubieran votado la ponencia del Partido En Conservador. consecuencia, habría ganado la reelección en el 2010. Muy seguramente esa hubiera sido la decisión. En consecuencia, concluyo como observador, el escándalo de las pirámides y de DMG frustraron la reelección inmediata del presidente. Pues frustraron la participación de estos 2 colegas que señalaron el día de ayer que se abstenían de hacerlo en virtud de los graves problemas de orden público. Pero yo tengo una lectura diferente, Yamid. Yo veo que desde la semana pasada había miembros de esa coalición de gobierno, desvinculando a Cambio Radical, que pensaban en el 2014, sí, pensaban en la proposición de aprobar el referéndum sin modificación del texto. A mí me parece pues que, y eso fue al final lo que ocurrió en el debate de la Comisión Primera. Entonces usted es de Cambio Radical, sí. Usted diría, más que la oposición o que la ausencia de los 2, ¿qué partido tienen? Conservador, los 2 son miembros del Partido Conservadores, que no votaron, que si hubieran votado habrían ganado. Hubiera podido cambiar la... Entonces usted dice, más que eso fue la oposición de Cambio Radical a la reelección en 2010 lo que produjo el hundimiento. No solamente de Cambio Radical, y no es oponernos porque sí, había unas herramientas jurídicas que no fueron absueltas en el debate de la comisión el día de hoy. Nosotros, y yo considero que el texto no puede modificarse, nadie solucionó esa inquietud, nadie dio respuesta a ese interrogante. Y repito, hay miembros de la coalición que pretendían aprobar el referéndum sin modificación del texto, sacando a Cambio Radical, a miembros del Partido Cambio Radical, incluso el Partido de la U estaba empezando en esa posibilidad, y de hecho eso fue lo que ocurrió, 29 votos fue a favor del referéndum sin modificación del texto. Yamid, yo tengo una conclusión, y es que la ponencia del doctor Carlos Fernando y la mía la terminaron acompañando 29 miembros de la comisión, lo cual hace concluir con facilidad que hubo un consenso para que la reelección se permitiera en el año 2014 y no se modificara la pregunta para hacerlo en el 2010. Ahí, en esos 29 votos, hay miembros de todos los partidos, incluyendo los de la coalición de gobierno. ¿La plenaria de la Cámara, a donde va ahora el proyecto, puede modificar la decisión de la comisión? Yo creo que no lo puede hacer porque ya fue negada esa posición. Con todo respeto, doctor Luna, ¿creo o no puede hacerlo? No, estatutariamente. Desde el punto de vista estatutario no lo puede hacer. Si la quiere reformar, tiene que devolver el proyecto. Tiene que devolver el proyecto a la comisión. Correcto. Es decir, ya definitivamente, por decisión del Congreso de la República tomada hoy en la Comisión Primera de la Cámara, no existe la posibilidad de que el presidente Uribe sea reelegido en el 2010. Correcto. Esa es la conclusión. Doctor Luna, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yamid. Y a usted, doctor Luna, muy amable. Muchas gracias, Yamid, por la invitación. Después de un par de comerciales viene uno de los personajes del día hoy en Colombia, el señor gobernador de Putumayo, y la dificilísima situación de orden público que se vive en ese departamento en un momento.